que siempre la aproximación a la muerte, tanto de un ser querido como de alguien conocido, como del acompañamiento a alguien que acaba de perder a alguien, es un tema complejo, como que medio te paraliza, no se pueden acomodar muy bien las ideas. Gracias, gracias por estar aquí, por regalarnos este tiempito. Me encanta poder compartir contigo este espacio. Si nos platicas un poquito más de ti, si te presentas, si nos hablas acerca de la tanatología, que no sé si es un término como común para todas las personas. Hola Alondra, primero un privilegio y con mucho gusto y saludos a todos los que pues nos escuchan y nos ven. Mira, soy tanatólogo, digamos, más bien soy doctor en medicina china que se especializa en la tanatología, ¿no? La tanatología es algo que descubrí cuando tenía 8 años y cuando murió mi abuelo y de una forma muy natural y sin complejos fui el tanatólogo a esa edad de mi abuela, ¿no? Que acababa de perder a su esposo y algunas experiencias de vida también que me acercaron a la inquietud relacionada pues con la muerte, ¿no? Con pues todos los elementos que abarcan este tema, desde la muerte de un bebé antes de nacer hasta la muerte pues de una anciana de 105 años, ¿no? Claro, Todos los duelos son distintos y, y todos son grandes aprendizajes, empezando con la muerte de uno mismo, cuando tiene la conciencia de lo que le está pasando, y también pues los demás duelos, ¿no? claro. Tú puedes tener un duelo de un hijo, que es algo, es una tragedia para empezar, y es en contra de la naturaleza, por decirlo así, ya que normalmente son los papás que tienen que morir antes de los hijos, pero Claro, la ley de la vida a veces es distinta y a veces la experiencia de la vida es más difícil. Y claro. la tanatología, para hacer una pequeña reseña sobre lo que es, pues es todo el estudio relacionado con la muerte, ¿no? Entonces existen muchos tipos de tanatólogos, desde médicos hasta personas, curas, ¿no? O sea, antes de los años 70 no había tanatólogos como los que vemos hoy día en nuestra sociedad. No había necesidad de ellos porque el señor cura se encargaba. Claro. Pero desde los años 70 no hay suficientemente curas o monjas que pueden ayudar en ese campo. Y también mucha gente se ha alejado de una forma o la otra, Claro, de no la necesariamente religión. de la espiritualidad, pero de la religión, cosa que hace que se ha buscado por otro lado el apoyo frente al duelo por un lado y frente pues a la muerte de uno mismo, ¿no? Claro. De cómo prepararse para poder irse, entre comillas, más tranquilo, para no decir en Claro. paz. Buscando como explicaciones un poquito más allá de la religión católica, ¿no? Cristiana, sin que el proceso de acercarse a la muerte necesariamente tenga que dejar de ser espiritual, que esa parte se me hace muy interesante. Mira, nos están saludando desde el Estado de México. Aline, muchas gracias por sintonizar. Escríbanos desde dónde nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Em, se me hace, me encanta esto que dices, Gal, se me hace un tema complejo. A veces pareciera, nosotros somos de distintas culturas, ¿no? Pero la cultura mexicana tiene una aproximación a la muerte folclórica, ¿no? Hasta cierto punto y como festejamos en noviembre el Día de Muertos. Pero sin embargo siento, y que era un tema con el que me gustaría como iniciar, que siempre la aproximación a la muerte, tanto de un ser querido como de alguien conocido, como del acompañamiento a alguien que acaba de perder a alguien,
es un tema complejo, o sea, como que medio te paraliza, eh, no se pueden acomodar muy bien las ideas. Me imagino que hay como un proceso en el que se vive la muerte, ¿no? Que justo el título de nuestro live empezaba como con la muerte, eh, en donde a veces no aceptamos, no nos damos cuenta, no te cae el 20, ¿no? Hablando, yo por ejemplo de mi historia personal que les platicaba a la comunidad de Instagram y de Facebook ayer con mis gemelos, yo recuerdo que yo tomé meses, o sea, es decir, pasa una tragedia, como es perder un hijo, o perder a un ser querido, o perder un bebé que no ha nacido, y pasa un tiempo como que, claro, quizá lloras, quizá no lloras, no puedes llorar más, pero sin embargo esa ausencia sigue estando desapercibida. No sé si hace sentido lo que digo, si te estoy pudiendo Sí, mira, fíjate transmitir mi bien. duda. Bueno, primero, la muerte de un hijo o de una hija es algo único que solo las personas que lo hayan vivido saben de qué trata. Y te voy a contar por qué lo sé, porque Ujú, ni mujer soy ni hijos tengo. ujú, Un día, hace 20, 30 años, con Sofía, mi esposa, nos fuimos a visitar nuestras familias en Europa, pero en este caso mi familia. Y ujú. Sofía se atrevió en este viaje a preguntar a mis dos abuelas la misma pregunta. Y la pregunta era, ¿qué fue lo más duro de tu vida? Abuelita, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Entonces la primera le dijo, pues fíjate que antes de que naciera la mamá de Gal, perdí una hija que ni un año tenía. Eso fue lo más duro. Y yo miré a mi abuela, yo tenía 40 años y miré a mi abuela, ya era tanatólogo desde los 8 años, ¿no? Esta abuela feliz, contenta, alegre todo el tiempo. Y eso fue lo más duro. Sabía que había perdido un bebé, pero no sabía esa expresión que Sofía le sacó. Entonces, el mismo viaje, vamos con la segunda abuela y le pregunta la misma pregunta. Y la abuela le dice, ah, pues fíjate que durante la guerra, la segunda, mi hija de 17 años en Marruecos, refugiados judíos, trabajaba de voluntaria en un hospital, le pegó la tifoidea y se murió. Y eso fue lo más duro de mi vida. Y Claro. yo la miro que más alegre todavía que la primera. Tuve mucha suerte con mis abuelas, ¿no? Contentas, simpáticas, haciendo reír a todo el mundo y tenían ese dolor que, que a mí me ocultaron, ¿no? Toda la vida, que no me había dado cuenta. Y debido a esta pregunta de Sofía, caché como taratólogo que era, híjole, una madre que pierde un hijo. Eso fue mi síntesis, ¿no? Claro. Del entenderlo sin haberlo vivenciado. Una madre que pierde un hijo es igual al animal que marcamos con un fierro caliente y que ella tiene el alma marcada por el resto de la vida hasta el último día de su vida. Sí. Y la mejor forma en la cual ayudo en estos casos es decirle, mira, tu dolor ahí va a estar contigo toda la vida. Y si acaso hay algo después, mi única esperanza por ti, por todos los demás, de todas las experiencias de la vida, es que este dolor experimental se transforme una vez del otro lado en sabiduría. Ujú. Es muy bonito esto que compartes, Gal. Creo que a muchas personas nos toca el corazón, porque justo en el duelo de la maternidad y que a los papás también, ¿no? Les afecta. Cuando se pierde un hijo, como de pronto la primera atención que tienes es médica o suele ser un poco así normalmente, a veces antes de que nazca o cuando Ujú. acaba de nacer. eh, los médicos tienen una aproximación a la muerte quizá distinta porque es algo que ven todos los días y quizá es entendible que parte de su preparación los hace como que sean un poco más fríos. Y entonces de pronto minimiza, ¿no? Mucho el duelo. Bueno, ni nacía, no lo conocías,
ni sabía quién era. Bueno, tenía poquito. Bueno, ya vas a tener más hijos. Entonces, no digo que esto lo hagan los doctores, ¿no? Es como una cuestión No, pero social, sí lo hacen. pero, Y no, pero, no, no de mala fe, pero porque no saben. claro, pero entonces sucede que las mamás se callan su duelo. De repente a mí me pasa que yo cuando he contado mi historia, a mí me tomó como un año poder hablar de mis gemelos, ¿no? Y poder escribir y poder decir abiertamente, pregúntame y te platico llorando, ¿no? Lo que transité, porque siempre es un dolor que está ahí, como bien dijiste. Pero justo platicando como con otras personas y abriendo en mí esta parte, vi que hay muchas mujeres que han perdido hijos, muchas familias, porque esto creo que no solo es de la mujer, también creo que los papás tienen un duelo, ¿no? Que han perdido hijos y que no se habla de eso, no se dice, que nadie sabe, ¿no? O sea, que lo pasan en silencio, solo ellos dos, mejor no lo comentes. Y esto, a la larga, pensando en un tema de resolución, me imagino que no es una cosa positiva, como llevarlo solo contigo. Y me gusta este día y me gusta este mes, me gusta que se pueda visibilizar que el duelo de perder un hijo como sea, es algo que se lleva toda la vida, porque además de que es algo que se calla, también pareciera que es un dolor que se tiene que superar. Entonces, mucho de los abordajes o de los acompañamientos que se hacen, no necesariamente por profesionales, pero entre nosotros mismos, es como, ya lo vas a superar, ya va a pasar, ya no vas a sentir dolor, ya van a estar mejor, ¿no? Pues tú Y sabes, esta no es la manera como sabes que estás avanzando. pues mira, más bien yo digo, yo lo primero que digo en un caso de tragedias, ¿no? Porque hay muchas tragedias. La pérdida de un bebé conocido, recuerdo que es conocido 4 meses en tu vientre, ya es conocido, ¿no? O sea, Claro, pero bueno, pero en todas las tragedias yo lo primero que digo a alguien para aliviar su dolor es decirle que siempre tendrá dolor, pero que el dolor cambiara a lo largo del tiempo. Entonces yo pienso que no es cuestión, yo pienso que es una cuestión de asimilar el evento, ¿no? claro. Digerir el evento, pero que se va a quitar solo las personas, y perdón, que no soy parte de, solo las personas que no lo han vivido, solo las personas que lo han vivido saben de qué trata, ¿no? Yo no sé de qué trata, pero debido a lo que te contaba, puedo racionalizarlo, ¿no? Claro. De alguna forma. No voy a decir sentirlo, porque es imposible por no haberlo vivenciado, pero racionalizarlo, ¿no? Entonces, hasta yo pienso que fue como un regalo, ¿no? Que se me dio para poder ayudar. Entonces, lo primero que digo, no, 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 tu dolor ahí va a estar, pero con el tiempo a, eh, se va a sentir distinto y yo pienso que tú me puedes apoyar en lo que estoy diciendo habiéndolo vivido, ¿no? Sí, sí se transforma. Y me parece muy interesante, Gal, esto que dices, justo retomando también lo que hablábamos al principio acerca de la muerte y de cómo es esos primeros momentos en que está uno como en el limbo. Me parece muy interesante o sea, que digas esto y poderle compartir a todas las mamás y a los papás que nos están viendo y a todas las personas, porque el duelo es una cosa universal, ¿no? Que quizá el primer paso entonces para, para no sé si la palabra es aceptar la muerte o para estar parado en ese lugar tan difícil que a lo mejor uno nunca quisiera estar, es aceptar el dolor, ¿no? Parte de aceptar la muerte sería entonces como aceptar el dolor y aceptar que ese dolor no se va a ir, pero se va a transformar, ¿no? Y a lo mejor empezar desde ahí es empezar distinto, Sí, pienso que que fue muy interesante también lo que tú mencionabas de estos casos, ¿no? Antes de pérdida antes de nacimiento, de que lo primero es lo físico, ¿no? Que se atiende.
Ujú. cuando al mismo tiempo lo emocional está a todo dar, ¿no? Claro, claro, Sí. sí. Entonces, es un aspecto pues muy particular y muy único en ese sentido, ¿no? Sí, Que se tienen que que si a la abarcar los mamá le dos al dan mismo tiempo. pastillas, que si corren, que si va a hacer un aborto espontáneo, que si no. En mi caso, yo llegué al hospital y sí, no, que ya tienen que nacer, que no sé qué. Y yo estaba así como, detengan el mundo, o sea, necesito que alguien me diga, van a morir mis bebés, ¿no? O sea, es que tu salud y no sé qué, y que ponte, y de repente en esas pérdidas como gestacionales o perinatales, como llegan en momentos de tragedia, en momentos imprevistos, es difícil la preparación, ¿no? Es como, todo sucede en un abrir y cerrar de ojos y de repente ya no hay bebé, ya no hay hijos, ya no, y no hubo chance de que tu cerebro pudiera Asimilar. prepararse. Ujú. ¿Cómo sería lo mejor, como tú comentabas al principio, en una forma más biológica cuando alguien empieza a decaer por edad, ¿no? O por una enfermedad a lo mejor más larga y que siento que es un proceso igual de complicado, pero a lo mejor te da más oportunidad de decir, me va a doler y aquí estamos, ¿no? Que cuando es Pero rapidísimo. fíjate, pienso que el tema es muy interesante y debería añadir una cosa a lo que tú acabas de decir, ¿no? Todo depende, fíjate bien, nosotros los humanos, para sintetizar lo que decías un poco antes, para mí somos todo como avestruz. Ponemos la cabeza en la arena en cuanto al tema de la muerte y es algo que no queremos tocar, ¿no? Hasta si un hijo va con su padre que tiene 84 años y le dice, papá, ya sería tiempo que hagas tu testamento y el papá le responde, ¿qué hijo? ¿Quieres que me muera o qué? Claro. ¿No? O sea, pienso que a pesar de la tradición cultural y artística relacionada con la muerte, México es un país como todos los demás en Claro. cuanto al proceso del duelo y de morir, ¿no? Pienso que si hay un país, o más bien una cultura que lo tiene un poco distinto de las culturas en lo cual he ido y no puedo hay una que me falta, que es la de África Negra, que no conozco, ¿no? Suficientemente, pero yo te puedo decir que la gente que he visto realmente que viven preparándose de una forma cotidiana son los tibetanos, ¿no? Los Mm, budistas sí, tibetanos. Entonces, muy distinto a todos los demás países que he visto. Entonces, lo primero es cuál es la preparación de antemano que desde la educación de los hijos claro, y la comunicación entre los casados sobre este tema, claro. para que si un día toca, que siempre va a tocar de una forma, sea una tragedia o no sea una Y tragedia, llega de alguna cómo manera. lo podemos manejar por el trabajo ya hecho de antemano, que muy a menudo, no solamente en nuestra cultura mexicana, pero en todas las del mundo, faltan. Claro. Se me hace muy interesante esto que dices, Gal, porque entre las comunidades de familias que comparto, también el tema de cómo hablar de la muerte con los hijos es Ujú, complejo. O sea, hay familias de pronto que no saben, nunca se ujú, sabe, no hay una educación. O sea, siempre es, ¿cómo le digo a mi hijo que se murió su pez? ¿No? ujú. ¿Cómo le digo? O sea, incluso recuerdo una anécdota, por ejemplo, que teníamos un conejo en una granjita y se murió el conejo y el abuelo estaba muy preocupado. No, compramos otra igual y no les decimos. Y yo decía, no, vamos a decirles que murió el conejo, ¿no? Vamos a ir por ahí. Pero este ejemplo como de mi familia siento que se aplica a muchas, que también hay mucho miedo acerca de cómo hablar el tema con los niños, por ejemplo. ¿Cómo nos podrías aconsejar que pudiera, que parece muy sencillo, no muy simple? Bueno, se murió tan tan. Pues es muy Pero sencillo. Mira, yo solo una frase tengo que decir como consejo. Lo primero que tienes que hacer es prepararte a ti mismo como adulto, ¿no? Y claro, indagar el tema y ver con tu pareja, con tus familiares adultos, cómo, o sea, cómo ven la cuestión de la muerte. claro. Y después, si quieres platicar a tus hijos más jóvenes,
tienes que hacerlo como si ellos eran adultos, no como si ellos eran niños, porque la regas. Fíjate bien, la experiencia de los médicos y los que hemos trabajado con niños con cáncer, y cuando te hablo de niños, te hablo de niños de 4 a 7 años, ¿no? Tú sabes que estos niños son los tanatólogos en la mayoría de los casos de sus papás. Vale decir que tienen, como no tienen ningún concepto realmente de la muerte, menos que le han dicho, a lo mejor te vas a ir con Diosito, qué sé yo, Claro, ¿no? en el cielo, Entonces, cosas así. entonces sí, entonces le dicen los hijos que se van, ay, papá, mamá, no se preocupen, ya estaré muy bien, no se preocupen. Muy a menudo en este rango de edad, así es como pasa. Con los más, mira, mi especialidad no son tanto los niños, te digo la Sí, verdad, claro. ¿no? Pero los niños más pequeños, mira, hay una ley que existe y que puede también apoyar mucho a los que nos están escuchando y que quieren platicar sobre el tema. Se tienen que acordar de una cosa: el corazón nunca se equivoca. Entonces, si abarcan el tema con el corazón y lo dicen con mucho amor, no la pueden regar. ¿Me entiendes? Claro, Y hay claro, muchas maneras, ¿no? O sea, todo depende de tantas cosas, ¿no? Y de tantas circunstancias. claro. Mira, una manera también familiar que aconsejo muy a menudo, no muy siempre, es una vez al año invito a toda la familia, niños incluidos, a despedirse uno de otros. Realmente en general lo aconsejo para el mes de diciembre, vale decir, nos queda mes y medio, 2 meses. Claro. Entonces, todos los que nos escuchan planean un día de despedida. Algunos me van a decir, ay, Gal, ¿estás loco? ¿Cómo que? Claro. Sí, es que es nuevo, es como esto de los Es un nuevo como concepto, quieres ¿no? que nos moramos, nos moramos. Sí, Pero mira, pienso que nos despedimos del año. El año terminó, se terminó. Es tu cumpleaños, también es bueno hacer una retrospección del año, como lo viviste y todo, para despedirte de ese año ya pasado. Pero decirse adiós, poner las cosas al día entre familiares, te da un nuevo contrato de vida, ¿no? claro, A pesar de que en nuestra cultura, hay que decir la verdad, si hago mi testamento, si me despido, mañana me muero, ¿no? claro, Eso sí, está muy anclado erróneamente en la mente de muchos. claro. Entonces, es algo muy bello. Es verdad que la primera vez es un ejercicio, sin duda. Ay, ¿cómo lo hago? ¿No? Ay, mis sentimientos. Pero si tienes que arreglar algo para hacerlo de verdad, ¿no? Sí, Y es como la compu, reset. sí, te da La como un vida, empezar reset, desde cero. ¿no? O sea, es lo Sí, mismo. Es lo se mismo. resuelven Entonces, cosas que a lo mejor hubieran quedado sin resolver, ¿no? Tantas palabras no dichas. A veces mucho también siento que parte del duelo es que no, quizá no le dije que lo quería mucho, es que no le hice saber que era importante, es que me peleé con él y, y ¿no? murió. Entonces me encanta como esta parte de poder honrar la vida despidiéndose, porque como Y bien dices, te da una oportunidad de empezar desde cero. mira, me gustaría darte otro ejemplo muy interesante para justamente la cuestión de los hijos. Una pareja se tiene que ir de viaje y tienen 2 chiquitos, ¿ok? Y se van a subir al avión. Y doy el ejemplo del avión porque para mucha gente subir al avión es ¡ah! Pierdo control y si cae el avión, muy a menudo, y no digo que para todos, pero muy a menudo hay ese sentimiento de miedo porque si se cae me muero, ¿no? O sea, es lo Claro, más probable. Muy bien. ¿Y mis hijos? No he dejado dicho nada. Entonces, yo recomiendo a todos los padres de hijos jóvenes y hasta que sean adultos,
de que dejan bien dicho en su testamento, y pienso que el testamento barato es hasta final de octubre, así que estamos a tiempo todavía, diga en caso de que nos morimos los dos al mismo tiempo, eh, pues fulano de tal será la persona que se encargará de nuestros hijos. Porque después llegan los abuelos, llegan los tíos, llegan hasta los compadres, ¿no? Porque padrino en mi tierra es otra cosa que padrino aquí. Claro, O sea, pero puede haber un padrino que se lo tome en serio y diga, no, no, yo soy el padrino, me toca a mí. Entonces, imagínate todo el rollo que se deja, ¿no? Pero sí, puedes subir al avión y bueno, si se cae el avión, a lo menos ya está escrito y no tendré una angustia adicional a través del proceso de la caída y mi muerte, ¿no? claro. Perdón los que me escuchan de mi manera muy directa, muy clara, muy honesta de decir las cosas. O sea, yo no voy así, ¿no? Voy al grano y solo con la sola intencionalidad de ayudarles y de que si tienen, que sea un avión, un accidente de coche o lo que sea, pues a lo menos sus hijos están bajo el control que De ustedes usted, querrían para sí, con ellos y no dejan a los familiares enojados. claro. Y si Y hay se que me escribir hace una carta a los abuelos porque no son ellos los escogidos, se deja con el notario una carta explicativa para que no se ofendan. claro. Se me hace bien interesante esto, Gal, porque siento que mucha parte de nuestra vida nos la pasamos evitando el tema de la muerte. Y si entiendo lo que estás queriendo decir ahora, quizás se trata para poder sobrellevarla mejor, quizá, o para que no sea tan conflictiva, porque el dolor ya quedamos que de ese no nos vamos a salvar, tenerla más presente diario. Y entonces eso también te permite honrar la vida diferente. Así es. Quiero también hablar de los comentarios de las personas. Yo recuerdo que cuando me acompañaste a mí, nosotros teníamos, uno se siente muy vulnerable en ese momento de lo que puedan decir los demás, ¿no? Y entonces hablamos también un poquito de las distintas maneras, como de los pésames, ¿no? De lo raro Me que acuerdo. es, de lo raro que es o dar el pésame, que a veces, híjole, no sabes ni qué decir, o de las cosas impensables que ¿Qué te podrías dicen? llegar a decirle a alguien, a alguna persona que ha perdido un hijo o un ser querido. Entonces, no sé si nos pudieras compartir un poquito de esto para las personas que nos ven. Sí, mira, la A cuestión veces del se lo toman pésame, personal, ¿no? sí. Mira, la cuestión del pésame es realmente interesante. Y no es solo los que nos dan el pésame, pero es también cuando nosotros lo vamos a dar, que tenemos que reflexionarlo porque no somos mejores que los demás. A Claro, pesar de que si hemos vivenciado una situación difícil y nos han afectado algunos pésames de gente, pues ya hemos aprendido algo, ¿no? Mira, yo pienso que primero todas las personas que nos dan el pésame, no, si lo hacen mal, que es el 70% de los que lo hacen, no lo hacen a propósito. claro, Eso es lo primero que hay que acordar. La gente piensa que lo que van a decir va a aliviar el dolor de la persona, es su intención. Eso no hay duda, si no ni vendrían a la funeraria, ¿no? Al entierro. Entonces, por alguna razón de falta de reflexión, de falta de entendimiento y de falta de entender que cada persona vive su duelo de una manera que nadie puede saber. Entonces, la mayoría de los casos vamos a decir algo, vamos a decir una tontería porque no es lo que la persona necesita en este momento. Entonces, eso pasa continuamente y no solamente por la pérdida de un hijo, por muchas pérdidas, ¿no? claro. Entonces, yo pienso que, mira, cuando yo voy a dar el pésame a alguien que conozco, sea porque he trabajado con ellos los últimos 3 meses en un caso particular, o sea porque es un familiar, un amigo, lo que sea. Mira, yo, bueno, ahora desde el COVID no he ido, no sé cómo lo haría ahora, pero Claro. normal era dar un abrazo, ¿no? Y aquí estoy, cualquier cosa que necesitas, me hablas.
cuentas conmigo 24/7. Y ya, Claro. solo Tenemos- ponerte a disposición de la persona según su necesidad, no según la tuya. Claro. Sí, que está muy interesante esto de que nuestra necesidad es como aliviar el dolor y a veces uno cree que diciendo comentarios, porque incluso a mí me ha pasado, ¿no? Ya está mejor o estaba sufriendo mucho. Sí. Bueno, fue quizá mejor así porque no llegó mal al mundo, ¿no? Eh, o em, Dios sabe por qué hace las cosas. Es otra cosa que también decimos mucho, que luego si lo pensamos no alivia nada, ¿no? Porque a mí No, cuando estoy perdiendo un hijo, es que no no, quiero no, y pensar. si hay personas que así lo piensan, es también muy lícito, ¿no? Claro, Hay que claro, abarcar todo, pero no de una tercera persona. cuando uno lo dice, Sí, exactamente. Entonces, se me hace muy interesante esto para que se les quede muy grabado que para acompañar a alguien, me gustó mucho esto, Gal. No hay que pensar en nuestra necesidad de que el otro se sienta mejor, en nuestra necesidad de aliviar su dolor, en nuestra necesidad de no tocar el tema, sino en pensar qué necesita el otro y solo decir, aquí estoy, ¿no? eso, Estamos. Me eso es la encanta. verdad. Sí, sí, Me sí. encanta. Quiero, ya vi que nos comentaron algunas cosas. eh, de Guadalajara, del Estado de México, de Matamoros, Tamaulipas, desde España. Saludos a todos, a todas. Por favor, síganos comentando, síganos escribiendo. Dice, es muy cierto, no hay manera de quitar ese dolor. Yo soy paramédico y a lo largo del tiempo vemos la muerte de una forma muy natural y hasta cotidiana. Pero el día en que me sucedió a mí la pérdida de mi bebé, que aún no nacía, pero ya estaba completamente formado, fue devastador. Quise ser fuerte, pero no lo logré. Me destrozó la pérdida. El 9 de noviembre se cumplen 3 años desde su partida y aún lloro muchísimo cuando hablo de ello. Muchas gracias por compartirnos esto y por abrir. Yo desde ayer me han sacado las lágrimas, me conecto con ustedes, estoy muy conmovida de todos los comentarios que me han hecho y de sus historias que me comparten. Es bien importante que estas historias sean escuchadas. Eh, Qué importante también, Gal, como decíamos, como médico, poder ver la muerte de otros de una manera y cuando de pronto eres tú la persona que está implicada, cambia también la perspectiva, ¿no? Sí. Mira, el comentario justamente de la persona, pienso que es muy importante, eh, pues lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque yo pienso que personas que han vivenciado lo mismo, a pesar de que sus sentires pueden ser distintos, se pueden apoyar una a la otra de una forma única, ¿no? Porque tú tuviste tu pérdida y la persona que saludo al mismo tiempo, Aline se llama. Aline, pues ustedes dos han vivenciado algo similar. Sus sentires pueden ser distintos, pero saben de qué están hablando, saben de qué se está sintiendo. Y este apoyo, pues es una de las herramientas principal, yo pienso, en el proceso de largo duelo, es un duelo de vida, por la pérdida de un hijo, ¿no? Estos procesos, Gal, de pronto como a ella le pasa, ¿no? Que dice, ya van 3 años y todavía lloro, y yo ya llevo 5 y si intento platicar, no, o sea, lloro, no puedo. Y de pronto, esto también de repente se entiende como, no, es que no debes estar ahí, ¿no? No deberías ya de llorar porque ya pasó, estás deprimida, no te estés deprimiendo, ¿no? Siento que también hay como me gustaría que las personas que nos están escuchando pudieran entender estos duelos largos, ¿no? Y esta pérdida que no necesita en algún momento dejar de ser importante, ¿no? Que el dolor, como bien dijiste, se transforma,
Y esa transformación no necesariamente quiere decir que ya no te duela o que ya no llores, ¿no? O que no extrañes a la persona, ¿no? De repente siento que se mete mucho como en una cuestión patológica, algo que es completamente normal en un proceso de duelo largo. O sea, se entiende como que el duelo es inicia, no sé qué, acaba. Gracias a Dios, ya acabé contigo, ¿no? Pero me parecería muy interesante que las personas que nos ven entendieran que hay duelos que duran siempre, como Para toda el la caso de vida, tus abuelos, para toda la vida, hay que decirlo tal como es. Y hay tantas pérdidas trágicas hoy día, especialmente en nuestro país, ¿no? O sea, cuando piensas en un secuestro, perdón que claro, lo mencionó, hasta son duelos de toda la vida que no se resuelven ni al momento de la muerte, ¿no? claro. O sea, entonces es terrible, pero es parte de nuestro mundo también, es parte de la vida y un día a la vez, ¿no? Entonces, que Alina no se preocupe ni de 3 años ni de 5 años, acepte que usted tiene un duelo de vida y que no dude, no dude, que con el... Mire, yo digo siempre que las esquinas se redondean con el tiempo, ¿no? Entonces tu mesa cuadrada se hace redonda y tu dolor lo vivencias sin los ángulos de las esquinas, Claro. pero con el redondo más suave, ¿no? Eso no hay duda en todos los duelos, ¿no? Hay, hay, hay eventualmente una aceptación que no te quita el dolor, pero que te lo amenora. Sí, Amenora, así se dice, ¿verdad? sí, Aminor. Bueno, Esto es importante, esto es muy importante porque dar el paso como a aceptar que es algo que siempre dolerá, aunque sea diferente el dolor, no es un paso que se puede dar inmediatamente después de la muerte. Yo, como les platicaba, a mí me tomó como un año, ¿no? De pronto retomas la vida, ¿no? Sobre todo em, con la pérdida de un bebé que aún no ha nacido o de un hijo chiquito, así como que hay, como de repente, bueno, ya retomo hago, tienes más hijos o a lo mejor te embarazas y tienes otros y haces cosas y vas así y, y no te detienes, ¿no? Siento es muy que el interesante que detenimiento, dices, perdón, es muy interesante que dices que te tomó un año. sí, Fíjate bien, yo siempre digo, porque es verdad, muere alguien en una familia y después viene una tía y dice, vaya, ya pasaron 3 meses, ya. Pero realmente un duelo mínimo es un año. Cualquier duelo, no te hablo de tragedias aquí, ¿eh? Es sí, un año. Tienes que conocer todos los días del año sin el ser querido a tu lado. claro, Los cumpleaños, los aniversarios, las fiestas, Navidad, el tiempo de las lluvias, el tiempo del calor, el tiempo de la vacación. Después, a los 6 meses, alguien te habla y no sabía y tienes que claro, repetir y la ajá, historia. claro, Después pone la radio y sale la canción favorita del tío fallecido, ¿no? claro, Entonces hay todas estas cosas que primero un año y después ya veremos. claro, sí. Sí, es interesante, o sea, como que pasan unas semanas, o sea, en mi caso fue unas semanas muy intensas y luego me sentía como dormida, ¿no? Como que sí sigues, pero como en tinieblas y de repente un día contando mi historia y escribiéndola, por eso es que se me hace muy importante el mes de octubre y se me hace muy importante a las mamás, a los papás, que cuenten las historias de sus hijos, de sus hijos que no llegaron a este mundo, de sus hijos que partieron muy pronto, ¿no? Que puedan contar su historia y que estén presentes de alguna manera. Y yo empecé a escribir mi historia para el blog y ahí fue como o sea, ¿no? Ahí realmente entendí, comprendí ese dolor que me iba a acompañar, ¿no? Por el resto de Ujú, la vida. ujú. Entonces fue algo intenso, pero lindo. Y hablando también de esto, Val,
un poco para cerrar, ahorita igual leeremos más comentario. Hablando de la resolución, cuando alguien fallece y hay oportunidad de enterrarlo, de hacerle una misa, hay una serie como de rituales que me imagino que tienen una función, ya nos platicarás ahorita, ¿no? Pero hay una serie de rituales importantes alrededor de esa muerte. Y cuando se pierde un hijo durante el embarazo o cuando era muy chiquito, esos rituales a veces no se pueden llevar a cabo de la misma manera. Entonces es necesario, yo te pregunto, bueno, hablando de los rituales, ¿no? La función que cumplen y hablando de la pérdida de un bebé, de un bebé que aún no ha nacido, ¿cómo se podrían transformar esos rituales? Y si es importante hacerlos. Mira, yo pienso que la muerte de alguien, sea un bebé o no, obliga a las personas a reflexionar sobre el tema de la muerte, en lo cual tiene que a veces poner orden en su cabeza Claro, para que frente a la realidad de la muerte haya una congruencia. Muy importante, haya una congruencia entre la cabeza y el corazón de la persona que está vivenciando la pérdida, ¿no? Porque como es un tema que no tocamos la mayoría del tiempo, a lo menos que estemos obligados, claro, no llega el momento de un duelo y no estamos listos. Entonces, lo primero tenemos que reflexionar, ¿no? Mi primera pregunta en un taller, por ejemplo, es, ¿qué piensas que pasa cuando nos morimos? Ah, no sé. Bueno, yo tampoco no sé, pero creo que crees sí. algo, qué piensas, por qué vaya, por dónde vas, ¿no? Y pienso que eso es la primera pregunta que tenemos que hacer y preguntarnos. Como te decía un poquito antes, y decía a todos, primero tenemos como adultos de reflexionar el tema antes de poder pasarlo a nuestros hijos y muy a menudo no lo está. Entonces, hay personas muy religiosas, hay personas muy espirituales y hay personas, por otro lado, que son ateos y que Ujú, pueden ser más espirituales que otros, pero eso es una paréntesis, ¿no? O sea, claro, aquí no hay ningún juicio. Y pienso que de acuerdo a tu creencia es lo que se tiene que hacer para la resolución de tu duelo, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué crees que pasa cuando te mueres? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. Tienes que ser congruente con ello y después aplicarlo a tu vida cotidiana, que es un duelo que estás vivenciando y no hay leyes. claro, Tienen nomás que encajar con tu sentido común. claro. Esa es la clave. Y eso pienso que es lo que puedo decir, ¿no? Porque pienso que para cada uno que nos está escuchando, la respuesta puede estar distinta. Pero si Claro. te digo, tienes que estar congruente y tiene que encajar tu pensar con tu sentido común, todo está en orden. Porque cuántas veces, por ejemplo, el otro día estaba con alguien y, y decía que era nacida católica y que era católica y todo, y después le pregunté, ¿qué pasa cuando nos morimos? Ya nada, se termina todo. Porque le diga, aquí no hay congruencia. Claro, Ah, sí, es verdad. Entonces, no, y no es una crítica, es sencillamente una llamada de atención a la falta de reflexión sobre el tema que nunca queremos tocar. claro. Sobre la muerte. Eso sería mi respuesta. Está muy bien. Y entonces, Gal, pensando esto, podría ser válido cualquier ritual, ¿no? Que sea congruente. Todo es válido siempre y cuando Entregar, no afectas a los que están a tu alrededor. No, no, no. O sea, tus familiares tienen que aceptar lo que tú vas a hacer, pero quiero decir, sin dañar a nadie alrededor, hacer lo que hay que hacer. claro. Pensando, por ejemplo, en esto, pues puede ser un funeral, puede ser una misa, puede ser una comida familiar,
un puede entierro, que unas digan palabras, cenizas. ¿no? En el caso de los bebés que pongan en algún lado, que pongan una Ujú. maceta en un árbol, que digan palabras. La clave Todo es válido, todo es es válido. importante hacer algo desde tu creencia o no hacer nada, o ambas son válidas. Mira, primero generalmente son dos, ¿no? O sea, papá, mamá, en general. Mm, Eh, yo pienso que tienen que ponerse de acuerdo y el equilibrio que pueden encontrar, y si no lo logran, que sea la mujer que decida porque lo tuvo en su vientre. okey, Ya me van a querer mucho. Pero es la verdad, o sea, lo digo honestamente, ¿no? claro. O sea, entonces yo pienso que es una cuestión de pareja, de ponerse de acuerdo y lo que les alivia. Hay gente que quiere un lugar donde pueden ir a llorar. Hay otros que justamente quieren lo contrario. Tanto una cosa como la otra es válida. Hay unos que quieren ir a dejar las cenizas en el mar, otros en la montaña. Claro. Mira, justo de este tema nos preguntan, a mi bebé lo incineraron y lo tengo en mi casa en una urna. ¿Me podrían comentar si esto es sano o debería llevarlo a algún templo para ir sanando? Lo que a usted le funciona es lo correcto. Si usted quiere para el resto de su vida tener la urna en su casa y no le daña emocionalmente, hágalo. Si piensa que estaría mejor para el alma de su hijo ponerlo en el templo, hágalo. No hay leyes. La única ley es lo que a usted le sienta mejor. Esa es la única ley. Ahí está. Pero si usted, si se le afecta demasiado y sus familiares dicen, oye, tía, mira que sufres mucho por eso. Bueno, si acaso es el caso, y habría que hacer un ritual como Alondra menciona y hacerlo para pasar a una segunda etapa, adelante. Pero para mí no hay leyes, ¿no? Lo que le funciona siempre y cuando no daña a los demás y menos le daña a usted. Ok. Tener sus cenizas al lado puede ser un alivio para el resto de la vida y vale todo lo que los demás digan. Claro. Pero si tenerlas a su lado la deprime, no la ayuda a pasar a una etapa distinta, no sé de cuánto tiempo hablamos, ¿no? Eh, pues entonces a lo mejor sí hay que hacer algo y pedir ayuda. Claro. Aquí tenemos otro comentario. Tenemos un bebé arcoíris, que son los bebés que nacen después de que hubo una pérdida o algún hijo eh, fallece. Es súper amada, esperada, pero no reemplazará nunca a nuestro primer bebé. La familia no entiende que su papá y yo amamos a nuestro primer hijo desde el inicio. Estamos bendecidos por tener a nuestra bebé ahora, pero el primero jamás será olvidado. Vive en nosotros. Apenas platicamos de él, llorábamos quedito, sigue doliendo, siempre dolerá. Muy pocos lo entienden. Quieren que sigas tu vida y no saben que ese bebé era parte de ti. Es muy interesante ese comentario, pero muy, muy interesante. Cuando fallece alguien y estamos a la salida de la misa y nos vienen a dar el pésame, tenemos que nosotros perdonar a la gente que nos da un pésame equivocado. Y el consejo que puede dar a la persona que escribió es perdonen a sus familiares. Es que no pueden entender y nunca van a entender, a lo menos, Dios prevenga, hayan vivido lo mismo que usted. Nunca van a entender. Entonces, yo la invito con su pareja, ¿no? Es una mujer que escribió, ¿verdad? Sí, sí, Sí. Entonces yo le aconsejo con su esposo, eso es su cosa entre ustedes. Eso es algo de un aprendizaje, de algo que puede ser algo más para ustedes dos como pareja, para unirlos más todavía, ¿no? Frente a la tragedia que han vivido. Pero no pidan de nadie, de nadie, de nadie, de que entiendan, porque es imposible. Pero pónganle en su lugar.
es que nosotros los entendemos, los queremos mucho, pero usted no puede entender, no pueden entender y no les pedimos porque no queremos que vivencian lo que hemos vivenciado nosotros. Pero sean fuertes, díganle lo que piensan para que se queden tranquilos y paren de alterarlos frente al duelo que viven. Y por supuesto que no van a olvidar su primer hijo, jamás en la vida. Y Y eso qué está bueno que bien. tienen otro. Y es así. Entonces, no hay nada fuera de lugar. No más que tú sabes que lo que encuentro interesante es que es como en el duelo equivocado, no, en el pésame equivocado, tenemos que, los que lo recibimos, ser los fuertes. Sí. Y aquí en este ejemplo, otra vez somos nosotros los que hemos perdido algo tan íntimo, tan personal, tan único, que tenemos que perdonar al otro porque no puede entender, ¿no? Tenemos que ser doblemente fuerte, fuerte por el duelo que vivimos y fuerte por aguantar a los demás, pero no hay otra, es que no hay otra. No es personal, ¿no? Y no, no lo hacen a propósito, Está detrás, eso. pero solo no. Eso es lo que quiero Y decir a también la persona que escribió. que es importante que no se sientan culpables. Ya lo vieron aquí, lo hemos hablado, mamás, papás, no pueden sentir culpa por pensar, por llorar, por seguir amando, por darle un lugar, por darle una voz, ¿no? A ese hijo que no pudo acompañarlos en todo el viaje. No hay por qué sentir culpa de eso, ni sentirse mal. Así es, Déjame checar si... tranquila. Saludos, saludos a todas las personas que nos saludan. Les agradezco muchísimo que nos estén viendo, que nos ayuden a compartir esta información para que pueda llegar a más familias, a más mamás, a más papás, a más personas que están transitando por un duelo. Yo, Gal, por mi parte, ya no tengo más preguntas. Me parece que el recorrido fue muy claro. Si pudiéramos resumir, a ver, voy a intentar hacer un resumen. La muerte en general es un tema muy complejo, aunque en México se trata de una manera muy folclórica, es un tema que tiende a ser evitado, que no se habla mucho al respecto, que no pensamos mucho en ello. Entonces, una parte importante de aproximarse a la muerte para comprenderla mejor y que esto nos dé también a lo mejor una vivencia distinta de nuestro duelo, de nuestra resolución, es teniéndola un poco más presente en la vida diaria, ¿no? Hablando de ella sin reparos, explicando a nuestros hijos cómo es la muerte, ¿no? Sin fatalismos, pero de forma clara, sin maquillarla, a lo mejor sin... Y ir también con nuestra familia, resolviendo cosas, despidiéndonos, arreglando todo en su lugar para no tener cosas pendientes, para no dejar cosas inconclusas o palabras que no se dijeron, ¿no? Entonces, esto que decíamos me gustó mucho de la mejor manera de poder afrontar la muerte es teniéndola un poquito más presente y de esa manera honrar más a la vida. Todos los duelos son diferentes. Hay duelos que duran de por vida. El dolor siempre está ahí, pero se transforma y esto está bien. Hay que tener empatía y a lo mejor perdonar a las personas que se acercan o nos acompañan y no pueden entender lo que vivimos. Entender que no es personal, pero que hay que perdonar, hay que dejar ir, ¿no? Ser, como dijiste, que me encantó también, doblemente fuertes. Y es simplemente porque las personas no pueden entender, ¿no?
Y como último, acerca de las resoluciones, que no hay reglas, que cada familia desde su corazón y siendo congruente con sus creencias respecto a la muerte, tendrá que hacer lo que sea correspondiente y lo que les haga sentir mejor. Un gusto, un placer y pues a todas las mamás que nos escucharon, o los papás que han perdido, del corazón, mucha fuerza. Muchísimas gracias, Gal. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por conectarse, por abrir su corazón. Compartan este mensaje con muchas familias porque estoy segura que les hará mucho bien.